San Marcos capítulo 6, versículo 7. Si usted lo tiene, dígame un amén y yo me doy cuenta que ya lo encontró. Amén. Dice así: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, mire usted, en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Mire Jesús cómo está ahora enviando, comisionando a 12 hombres que preparó durante 3 años. Quiero decirles que Jesús tiene un propósito, que su obra continúe a pesar de su ascensión. Y Jesús estaba dándole la posibilidad a esos hombres que los había instruido, que les había enseñado cómo hacer las cosas. Se paraba al lado de ellos y hacía las cosas delante de ellos, y también les permitía a ellos hacerlo. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 7. Después llamó a los 12. Llamó a esos 12 discípulos y los escogió. Tuvo un propósito Dios con esos 12 hombres. Tomó entonces tiempo, y entre una gran multitud de 5.000, 20.000, 15.000 ciudades enteras que iban tras Jesús, Él tomó el tiempo para frenarse, para escoger a 12 personas. ¿Nunca se puso usted a pensar por qué Dios nos escogió a nosotros? Habiendo tantas personas con capacidades, quizás muchas capacidades más que nosotros, con talentos, muchos más talentos que nosotros. Y sin embargo Dios te escogió a ti, te llamó a ti, no porque seas la mejor persona o yo sea la mejor persona. Nos llamó por amor, nos miró desde el cielo y dijo: en ti me gloriaré. Cuando nos vio enredados en nuestros pecados, enredados en nuestras propias redes de pesca, involucrados en nuestros propios negocios, en nuestras propias preocupaciones, Jesús salió y nos llamó. Y puso sus ojos en vos y en mí. Puso sus ojos y nos abrazó con su amor. Fuimos seducidos por el Señor. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. ¿Cómo poder decirle que no a ese dulce Señor que te llamó un día? Cuando estabas en las drogas, cuando estabas en el vicio, cuando estabas desamparado, cuando tu vida no tenía sentido, cuando te querías matar, cuando pensabas que eras una persona en la tierra que sufría. Dios, por su amor, por su gran amor, te llamó con propósito. Dios nos puso por delante un camino que recorrer, y nos puso un plan por el cual vamos a vivir. ¿Sabe que usted y yo no somos casualidades de la vida? Aún en la Escritura dice: mi embrión vieron tus ojos. A veces uno se siente como que es hijo de una relación y nada más, o como si fuéramos hijos de una casualidad. Hasta a veces pensamos que nacimos en la familia equivocada, o a veces pensamos que pudiéramos haber nacido, no sé, en otro país. Sin embargo, nacimos en el tiempo preciso, porque somos herencia de Dios. Dios ya sabía para qué nos había hecho nacer, y desde la fundación del mundo ya nos había escogido, pero nos llamó con un propósito eterno. Utilizó una persona, utilizó a un hombre, a una mujer, utilizó un programa de radio, utilizó una Biblia, utilizó quizás tu necesidad para que un día nos volvamos a Dios. Y el Señor, que te ama tanto, tiene un propósito para tu vida, el cual
Por ahí no conoces todavía el plan total de tu vida sobre la tierra, pero hay un propósito por el cual vas a vivir y vas a transitar sobre esta vida, porque fiel es el que te llamó. Jesús te llamó para que cumplas su propósito. Dígame un amén, dígame un gloria a Dios. Usted va a vivir y yo voy a vivir para cumplir su propósito. Ahora, que Dios nos haya llamado no significa que no vamos a tener problemas. Es decir, la idea es que usted y yo somos llamados por el Señor para cumplir un propósito. Pero mire lo que dice Romanos 8:28. Usted lo conoce de memoria el versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Esto es a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, yo soy llamado. ¿Usted es llamado? Yo también soy llamado. Y las preocupaciones y las dificultades que se nos van a presentar en el camino no tienen que hacernos desistir, nos tienen que fortalecer. Si hay algo que Dios hizo en mi vida, en una manera personal, a mí los problemas como que me fortalecen más. No sé por qué, pero dentro mío hay como una necesidad de solucionar las cosas. Hay una necesidad de hacerlo y siento que lo puedo hacer con la ayuda de Dios. No soy de esas personas que en la noche se sienten y sienten que Dios los abandonó, los dejó. Yo siento como que es una oportunidad para que pueda ver su gloria. Cada instante, cada momento de mi vida, cada necesidad he aprendido que Dios siempre está. Hoy veníamos hablando con mi esposa y me decía, ¿sabes qué? Estoy preocupada por esto. ¿Vos qué sentís? Le digo, yo tengo paz. Pero mirá que ya estamos, yo tengo paz. ¿Pero por qué tenés paz? ¿Porque no te preocupás? No, porque sé cómo Dios actúa. Porque sé que Dios nunca nos abandona, que nunca nos deja, que nunca las puertas se van a cerrar para aquellos que son llamados. Diga conmigo, yo soy llamado. En estos días se te va a abrir la puerta, porque si sos llamado, Dios va a proveer, te va a bendecir, te va a asombrar en estos días. Y vas a ver que el Dios que te llamó es fiel para cumplir. Fiel, fiel, fiel. Permanece fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Está mirando tu corazón y te adiestra. Te va adiestrando en el camino. Te llama y vos ni te imaginás. O no, ni siquiera te das cuenta lo que Dios va a hacer de acá a un tiempo con tu vida. ¿Sabe que Dios lo va a asombrar? ¿Sabe que Dios va a hacer cosas grandes con usted? Que de aquí a unos años ni usted se va a conocer, pero va a estar para mejor, Para mejor. Cada vez que miramos fotos decimos, los años me han favorecido. Y miramos fotografías y algunos dicen, saca esas fotografías, qué malas, me dan cosa verme. Pero uno mira y dice, Señor, gracias, cuán bueno ha sido. Los años van a hacer que el Señor vaya formándote. A los que son llamados, Dios los forma. ¿Y por medio de qué? De las pruebas, de las dificultades, te va a ir formando el Señor. Así que no te quejes de la prueba, sino aceptala como una posibilidad, como te decía antes, de ver la gloria de Dios. Y el Señor te va poniendo con personas, te va rodeando con gente amable, con gente dulce como ustedes. Pero a veces te mete con gente difícil de llevar, con gente que ni se aguantan ellos mismos, y te va rodeando y te va formando. Y si sos medio cabezón, te pone con otro cabezón. Y te va sacando chispa y te va puliendo y va trabajando con tu vida. Y a veces uno tiene ganas de escapar, pero se da cuenta que está involucrado en el trato de Dios, involucrado en su trato. Y nos damos cuenta que Dios, aquellos que nos llamó, nos está adiestrando, nos está capacitando. En nuestro carácter, en nuestra manera de actuar, de pensar. Por eso digo, cada prueba es para que puedas ver la gloria de Dios. El enemigo quiere que reniegues de Dios en la prueba y en la dificultad, pero Dios está esperando que le digas, Señor, yo sé que estoy en prueba, pero sé que tú eres más grande que mi prueba. Yo sé que soy llamado, Señor, y que me estás formando para algo mayor. Voy a vencer esta prueba como vencí la anterior, y vendrá otro y la volveré a vencer, porque tú estarás conmigo como poderoso gigante, porque he sido llamado por un Dios que no me abandona, sino que me está formando en el campo de batalla. Dígame un gloria a Dios, un amén.
Los discípulos eran hombres que estaban siendo formados. ¿Por qué cree que Pedro va y le dice al Señor: Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, porque calculo que ese era el límite de Pedro. Después de las 7 veces que le fallabas a Pedro, te agarraba trompada seguramente. Y entonces el Señor le dice: no, Pedro, no hasta 7, hasta 70 veces 7. Palala. Parece como que el límite de Pedro era ese. Ante una reacción sacaba la espada y te cortaba la oreja. Y decía que no usaba bien la espada, que usaba bien las redes, porque si usaba bien la espada, Jesús no le hubiera pegado la oreja al hombre, a Malco, sino que le hubiera tenido que pegar la cabeza, porque le hubiera cortado la cabeza a Pedro. Es que en el transcurso, en el discipulado, recuerda cuando decía: Señor, sale la madre y dice: sale la madre de dos de los hijos de Zebedeo y dice: pon a mi hijo a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan? Y Jesús dice: no, así son los reyes de la tierra, entre ustedes no debe ser así. El que quiera ser el mayor sea su servidor. Y les rompía todo el esquema, porque en esa enseñanza, en esas parábolas que son verdades escondidas, Jesús les estaba enseñando y los estaba formando. Ahora digo, cuando no conocías al Señor y te estafaban, ¿cómo reaccionabas? Lo agarrabas a trompada. Te voy a reventar. A mí no me vas a hacer eso. Y ahora, si te estafaron siendo creyente, dices: pero yo soy creyente pero no tonto, le rompo los huesos igual. Entonces significa que no fuiste formado por Dios todavía en esa área, y te van a seguir embromando hasta que aprendas la lección. Es decir, Dios está formando discípulos, seguidores. Cada reunión que venís, Dios te habla de una manera, y lo que te está diciendo en esta noche: yo te estoy formando, te estoy llevando a parecerte a mí. Estoy llevándote a que me conozcas, no solamente por lo que dice la Escritura, sino por lo que ves en la vida de otros en mí. Pero también te estoy llevando a conocerme a través de lo que te hablo por medio de mi siervo. Pero quiero que otros también me conozcan a través de ti. ¿Cómo? A través de esa formación, de ese trato de Dios en nuestra vida. Dígame un amén. Así que esta lucha que estás pasando, ¿cuántos están pasando luchas? ¿Cuántos están pasando pruebas? Esta prueba, esta lucha, esta situación que estás viviendo no es para que abandones, para que retrocedas. Es para que el Señor forme en ti su carácter. Dios te ha llamado y te está formando. ¿Le puede dar un aplauso al Señor que te está formando? Ahora, dice la Escritura, versículo 7 del capítulo 6 de Marcos: después llamó a los 12 y comenzó, ¿qué dice su Biblia? ¿A qué? A enviarlos. No te puede enviar cuando no has sido aprobado. Dios envía lo que aprueba. Los otros días estaba mirando en esos documentales cómo van seleccionando los morrones. No estos morrones, sino cómo van seleccionando los morrones y cómo pasan por máquinas, y hay gente que los va mirando mientras ruedan y los van seleccionando por tamaño y color. Y hay muchos de esos que son desaprobados y los ponen aparte, y apartan todos los que son bonitos, bien rojos y de un tamaño, son los que valen más, y después los embalan y usted los ve en el supermercado. Bueno, esas máquinas seguramente están continuamente trabajando, y los morrones pasaban por un lado, por un conducto, entraban por otro, y seguramente se golpeaban, y muchos eran como sacados de carrera porque se habían golpeado entre esos conductos que las máquinas los llevaban. Esto es igual. Para que puedas salir, para que el Señor pueda mostrar su presencia a través tuya, tienes que ser aprobado. Tienes que ser primero puesto a prueba y haber aprobado la prueba. Entonces, en ese instante el Señor te envía.
¿Para qué te envía? Para ser parte de un plan. ¿Para qué Dios me llama a mí? Me llama porque me ama. En realidad, al comienzo, cuando Dios te llama cuando estabas en las drogas, nos llamó cuando estábamos en las drogas, en el vicio, en la depresión, en la angustia, en el dolor, en todas esas cosas. Dios nos sacó y nos llamó y nos enamoramos de Él. Dígame un amén si usted se enamoró de Jesús. Y mientras te enamoraste de Jesús, al principio parece como que Dios no te dejó ver dificultades, sino que te enamoraste de todo. Hasta el más carnal le decías que eras re espiritual. ¿Sí o no? Qué espiritual este hermano, porque me citó un versículo de la Biblia. Dije, qué espiritual mi hermano. Pero cuando fuiste creciendo, te fuiste formando, el Señor te empieza a dar oportunidad de enviarte con un plan. Y ahí entra lo que les dije al comienzo, el propósito por el cual vamos a vivir sobre la faz de la tierra. Los discípulos fueron sacados de las redes, fueron sacados de ese asiento donde estaban como cobradores de impuestos, estaban siendo sacados de ese trabajo que tenían, pensando que iban a vivir y morir como tantos otros, sin un plan eterno. Jesús se encargó de formarlos y ahora les está mostrando el plan por el cual iban a vivir, y los envía al campo de batalla. ¿Cómo te tiene que enviar al campo de batalla? Nunca te adelantes ni te atrases. Dios va a ir haciendo todas las cosas a su tiempo y va a ir trabajando en la vida de aquellos que quieren que Dios trabaje. Dios está buscando corazones, está buscando personas que se dejen formar por Dios. Dios está buscando personas que se dejen enviar por Dios. Por eso estamos tan felices con los grupos celulares, estamos tan felices con esos líderes que dejan su tiempo, que dejan sus cosas para poder predicar la palabra, llevando la palabra, animando a otros, porque a través de ese animar a otros también recibimos bendición. Cuando vos orás por alguien, cuando invitás a alguien, cuando ves que viene una persona y dice: pastor, traje un amigo o una amiga, porque esa amiga por ahí no encontraba salida a su problema y a su dificultad. Quizás esa persona piensa que tú le invitaste, pero hubo un plan eterno. Dios utilizó tu vida para que la traigas, para que lo traigas, porque Dios tiene un propósito con ellos. El Dios del cielo te miró con amor, te llamó y ahora te va a empezar a formar. ¿Para qué? Para que seas parte de ese plan eterno que Dios tiene para este mundo, para que el mundo se vuelva a Dios por medio de discípulos formados y enviados conforme a su palabra y a su perfecta voluntad. Dígame un amén, dígame un gloria a Dios, por favor. Aleluya, aleluya. Termino, tengo dos partes más para compartirles y dice: y les dio autoridad. ¿Qué les dio? Autoridad. Les dio autoridad. Predicaban la palabra. El mensaje era un mensaje eterno, precioso. El evangelio, las buenas nuevas del Señor. Esos discípulos habían encontrado el propósito ahora en Jesús. Encontraron la perla del gran precio. Como dice esa parábola, ¿no? Que es una de las parábolas más preferidas para mí. De ese hombre que buscaba perlas del gran precio, ¿recuerda? Y buscando perlas de gran precio encontró una perla que valía más que todo lo que él poseía. No tenía dinero en sí, así que fue y vendió sus propiedades, todo lo que poseía, para comprar una perla de gran precio. ¿Quién es la perla de gran precio? Jesús. ¿Qué significa? Que todo lo que poseemos pasa a segundo plano cuando nos abrazamos de Jesús. Ese hombre encontró lo más valioso. Cuando te encontrás con Jesús, cuando te encontrás con el Señor, Él pasa a ser el centro de tu vida, el centro de tu voluntad, el centro de tus sueños, el centro de tus planes, el centro de todas las cosas. Ahora dice la Escritura que predicaban la palabra de Dios. Mire, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios. Predicaban, echaban espíritus inmundos y también sanaban enfermos. Hombres comunes,
Hombres comunes como los discípulos, como usted y yo, que podemos tener un mensaje poderoso de esperanza, que podemos hacer una oración y la gente siente un impacto cuando vos orás. Porque en realidad lo hermoso está dentro nuestro. Ayer le decían los líderes, cuando tenés algo para regalar, compraste algo para regalar y quizás no te lo envolvieron en el lugar donde lo compraste y tenés que ir a buscar un papel para envolver el regalo. Le decían los líderes, el papel que envuelve el obsequio dice cuán importante es el obsequio que está allí adentro de ese envoltorio. Si es un regalo caro, no lo va a envolver en papel de diario, ¿no es cierto? Ni tampoco en papel madera o en papel de factura. Va a buscar un papel bonito, brilloso, hermoso, que no esté arrugado, que no esté mellado, sino que esté bien, y usted lo va a envolver para poder obsequiar ese regalo. Les decía, el papel somos nosotros. Nuestra vida demuestra cuán valioso es el Señor. Querido hermano y hermana, el Señor capacitó a estos hombres, a estos discípulos, los capacitó con su espíritu y los envió en el poder del Espíritu Santo. Oraban y los enfermos se sanaban, reprendían y echaban fuera demonios y los espíritus inmundos se iban, predicaban la palabra y la gente se convertía. Eso sabe cuándo pasa, cuando hemos sido llamados y hemos sido formados por el Señor. Dele un fuerte aplauso, porque si usted lo está haciendo es porque Dios te llamó y porque Dios te ha formado para que lo hagas. Aleluya. Termino el pasaje y dice, el cuarto punto, le puse una provisión segura. Jesús les dice a sus discípulos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Iban a predicar. El Señor le dijo, no lleven nada. ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor nos llama, nos envía y nos da autoridad, también nos alcanza su provisión. Porque vuelvo a decir una palabra que estoy trillando mucho, que es: Dios no es deudor de nadie. Cuando vos servís al Señor en una célula, repartiendo un tratado, evangelizando a tu vecino, compartiendo la palabra de Dios, Dios no es deudor de nadie. Dios paga mejor que los hombres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo decía, tu servicio proveerá, tu predicación, tu esfuerzo será recompensado por el Señor. Qué hermoso es sentir la provisión de Dios en nuestra vida. Qué hermoso es sentir a Dios abriendo el cielo y proveyendo para tu necesidad. ¿Ha visto la provisión de Dios? ¿Lo ha visto? Que de repente aparece alguien y te lleva una bolsa de alimentos, aparece alguien y te trae un dinero que no lo esperabas. Aparece alguien y te dice, siento de Dios de obsequiarte esto, y te obsequia algo y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo Dios lo hace? Bueno, Dios lo hace. Dios es poderoso para hacerlo. Dios es un Dios amoroso, un Dios que cumple, un Dios que es fiel cuando nos esforzamos. ¿Usted cree que Dios no valora que usted venga a su casa un día jueves? ¿Usted cree que Dios no valora eso, que usted viene a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué tiene Dios para mí? En esta noche Dios te dice, yo te llamé. Yo te llamé. Yo te estoy formando. La prueba que estás pasando es para formar mi carácter en ti. Hola. Y dice, Dios te dice, te di mi autoridad, esa autoridad para que prediques, para que enseñes, para que frenes toda fortaleza del enemigo, para que ores por los enfermos y se sanen. Y también no solamente te llamé, no solamente te estoy formando, no solamente te di autoridad, sino que también te voy a proveer a todas tus necesidades. Porque dice la Escritura, y termino con esto, dice la palabra de Dios, que nosotros, siendo hombres malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos piden un huevo, no le vamos a dar un escorpión. Si nos piden pan, no le vamos a dar una piedra. Si nos piden pescado, no le vamos a dar una serpiente. Y dice, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos,
¿cuánto más mi Padre que está en el cielo no le dará todo lo que les pidan? Ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Queridos hermanos, cuando Dios te llamó, cuando Dios te está formando, cuando Dios te está dando autoridad, también proveerá para tus necesidades, porque el Dios que te llamó no es deudor de nadie. Dígame un amén. Asómbrese en este tiempo viendo la mano de Dios sobre su vida. Aleluya. Voy a dejar que Dios me trate. Voy a dejar que Dios me forme. Voy a dejarlo. Y dice que los discípulos ungían con aceite. Dice la Escritura. Y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los sanaban. ¿Cuántos tienen fe que el Señor puede sanarte? Dice que ungían con aceite. Vamos a entender que el Señor, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios, es poderoso para hacer todas las cosas. Vamos a alabar a Dios, al Dios que nos llamó, al Dios que nos formó, al Dios que nos dio autoridad. Vamos a darle gracias al Señor que provee todas las cosas y vamos a bendecirlo con un gran y un fuerte aplauso.